Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema de química orgánica, ¿ya? Nosotros ya hemos escuchado este término de química orgánica, ya lo hemos visto al inicio del estudio de la química, puesto que es una rama de la química dentro de la química general, ¿ya? Vamos a ver entonces. Así como hay química orgánica, también hay una química inorgánica. Pero hay una gran diferencia entre el uno y otro. Pues hoy día vamos a explicar cuál es la diferencia entre química orgánica y química inorgánica, así como los compuestos que van a involucrar dentro de cada uno de ellos. ¿Ya? Veamos entonces nuestra clasecita de hoy. La química orgánica. A ver, dice su nombre, ¿no? Química orgánica. ¿En qué estará basado y en qué estará fundamentado? Todos los seres vivos, ¿ya? Todos los seres vivos, dentro de su composición interna, van a existir, van a haber compuestos formados por átomos de carbono, ¿ya? Entonces, la química orgánica está presente en compuestos de los seres vivos, todos los seres vivos. Entonces, primer dato, todos los seres vivos contienen moléculas compuestas por átomos de carbono. ¿Pero qué era la química orgánica? La química orgánica es la rama de la química que estudia el carbono, los compuestos y derivados, y sus aplicaciones conocida también como química del carbono. O sea, si me hablan de química orgánica, me hablan de química de carbono. Además, estudian los enlaces covalentes. Todo compuesto orgánico tiene enlace covalente. Todo compuesto orgánico tiene un enlace covalente. Esta química orgánica está basado dentro de su estudio por una teoría estructural. O sea, la química orgánica se basa en la teoría estructural. ¿Y qué nos dice esta teoría estructural? ¿A qué nos ayuda la teoría estructural? La teoría estructural nos va a ayudar a explicar, a conocer mejor todos los hechos correspondientes a un compuesto orgánico. ¿Ya? Nos ayuda esa teoría a los químicos, sobre todo a los científicos, les va a ayudar a qué? A entender, a comprender, a explicar todos los hechos, los fenómenos, las reacciones que van a existir en un compuesto orgánico. Es por eso que la teoría estructural se considera como la base de la química orgánica. La teoría estructural se considera como la base de la química orgánica. Entonces, como les va a ayudar pues a saber entender todos estos compuestos orgánicos, dentro de todo ello, al estudiar la teoría estructural, vamos a escuchar grupo funcional. ¿Y qué es un grupo funcional? Identificamos el grupo funcional. Es aquella que me va a ayudar a definir el comportamiento que tiene cada compuesto orgánico. Este comportamiento que va a tener dentro de los átomos que van a estar unidos de una misma forma, va a decirme a qué familia pertenece cada compuesto. Obviamente, cada compuesto orgánico. Entonces, regresemos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de la química orgánica? La teoría Estructural. estructural. En la teoría estructural, ¿qué vamos a encontrar? El grupo Funcional. El grupo funcional. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿En qué consiste el grupo funcional? El grupo funcional nos va a ayudar a definir el comportamiento de cada compuesto orgánico. Su comportamiento obviamente químico, ¿no? Un comportamiento químico de cada compuesto orgánico. ¿Pero qué cosa es? Son los átomos, conjuntos de átomos que van a estar unidos, entrelazados mediante enlaces. ¿Qué enlaces hay ahí? Covalentes. Covalentes, ¿ya? Mediante enlaces covalentes.
Y así podemos definir a qué tipo de familia pertenece. En la química orgánica existen tres grandes familias. Tres grandes familias. ¿Cuáles son estas tres grandes familias? Están las de hidrocarburos, ¿ya? Están los hidrocarburos, y su mismo nombre lo dice, hidrocarburos. ¿Quién se ha enlazado ahí? El hidrógeno. Hidrógeno con el carbono. Muy bien. El hidrógeno con el carbono. Aquí tenemos hidrocarburos. También están los nitrogenados. ¿Quién estará presente aquí? El hidrógeno. El hidrógeno. Obviamente enlazado con el carbono. También encontramos a los oxigenados. Aquí estarán. ¿Quién? El oxígeno. El oxígeno. Y el carbono. Recuerden que aquí está presente el carbono. En los compuestos orgánicos, como elemento fundamental principal, el que va a dar inicio incluso a toda la nomenclatura, es el carbono. Los enlaces que se van a formar son enlaces covalentes. En los hidrocarburos vas a encontrar al hidrógeno con carbono. En los nitrogenados están nitrógeno con carbono. En los oxigenados está el oxígeno con el carbono. ¿Ya? Entonces, importante que tengas esto en cuenta. Que la base, ¿cuál es la base para la química orgánica? La Teoría estructural. estructural, que nos ayuda a explicar y comprender mejor todos los hechos de los compuestos orgánicos. Aquí vamos a encontrar el grupo funcional que nos ayuda también, nos define el comportamiento químico de estos compuestos y poder ubicarlos en qué familia o a qué familia corresponde. Además, todos los seres vivos contienen moléculas compuestas por carbono. Todos los seres vivos contienen moléculas compuestas por carbono. Y por último, que no todos los compuestos que contienen carbono son orgánicos, pues hay algunas excepciones, ¿ya? Lo principal y lo primordial para que reconozca que un compuesto es orgánico, que va a iniciar con la letra C de carbono, ¿ya? Va a iniciar con la letra C. Acuérdate, no te vayas a olvidar, es importante. A excepción de que hay algunos compuestos inorgánicos que empiezan con la letra C, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es la excepción? Porque tienen propiedades que más se asemejan a un inorgánico que a un orgánico. En los compuestos orgánicos vas a encontrar siempre, inicia con carbono y también hay un enlace con hidrógeno, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, vas a encontrar que van a estar formados carbono, hidrógeno. Puedes encontrar también oxígeno y puedes encontrar nitrógeno, pero va a estar siempre presente el carbono y el hidrógeno enlazados, ¿ya? Entonces vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Todo claro. Sí. Listo. Todo claro. Todo claro. O sea, has anotado todos estos datos importantes para poder continuar. Listo. Vamos a ver, te decía, dentro de la diferencia de un compuesto orgánico e inorgánico. El orgánico, ¿cuál es su elemento principal? El carbono. El carbono. Sí o sí va a tener carbono. En el inorgánico no, puede ser cualquiera. ¿Ya? El orgánico, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de enlace tiene? Covalente. Covalente. El orgánico tiene un enlace covalente. En el inorgánico vas a encontrar un enlace iónico. ¿Ya? Esos son datos puntuales que tienes que conocer. Además, en el compuesto orgánico va a existir la presencia de carbono como elemento fundamental y principal al inicio y también va a estar enlazado con el hidrógeno, cosa que en el inorgánico no lo vas a encontrar, ¿ya? En el inorgánico no lo vas a encontrar. Van a haber compuestos sí que de repente contienen carbono, pero no en alto grado, sino mínimo.
A diferencia que en el orgánico sí va a estar. Entonces, vamos a resaltar las partes importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Vamos a resaltar estas partes importantes que hay que tener en cuenta referente a los compuestos orgánicos e inorgánicos. Primer dato importante. Dice, composición. Principalmente está compuesto de carbono. Principalmente está compuesto de carbono. Pero también se encuentra, ¿quién? El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Qué se formó aquí si yo cojo las letras iniciales? Chon. Chon. No. Chon. Chon hemos visto ya chon cuando hemos hablado de los bioelementos, ¿cierto? En biología. En biología hemos hablado de los bioelementos y ahí estaba el chon presente. Formaba parte de los seres vivos para formar los aminoácidos. Entonces, por eso se considera que todos los seres vivos tienen compuestos orgánicos. Principalmente vas a encontrar carbono, también hay hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este chon se le conoce como organógenos, ¿ya? Este chon se le conoce como organógenos. Se les conoce como organógenos, ¿ya? Importante que lo tengas en cuenta porque no... No lo escuché tan bien. Se escucha El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se le conoce como organógenos. Ya, mis gracias. ¿Ya? En los compuestos inorgánicos, en cambio, en los compuestos inorgánicos, la mayoría son elementos de la tabla periódica, o sea, no hay un elemento principal, no hay. Puede ser cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Qué enlace predomina? Hemos dicho en los orgánicos, el enlace covalente, ¿no? El enlace covalente está presente en los orgánicos. En los inorgánicos vamos a encontrar, su mismo nombre lo dice, iónico, ¿ya? Inorgánico, iónico. Orgánico, covalente. Además, dentro de su solubilidad, vamos a decir que es soluble en solventes no polares, como el benceno. Pero los compuestos inorgánicos es soluble en solventes polares, como agua. Incluso es la molécula del agua es un compuesto inorgánico. El agua además es el... habíamos hablado la semana pasada, me parece, en química. ¿Cómo se le consideraba el agua? Como el solvente universal. El solvente universal, ¿no? El solvente universal, no te vayas a olvidar, también es una pregunta clave. Solvente universal. Dentro de la conductividad de la electricidad, los compuestos orgánicos no conducen electricidad. A diferencia del iónico que sí conduce la electricidad. ¿Cuándo? Cuando están disueltos. ¿Ya? Cuando están disueltos. Los puntos de fusión y ebullición. Los puntos de fusión y ebullición. Fusión, en el caso de los orgánicos, es menor a 250 grados centígrados. ¿Ya? Es menor, vamos a ver, para colocarlo aquí, es menor a 250 grados centígrados. En fusión. Y en ebullición es menor a 350 grados centígrados. A diferencia de los inorgánicos. En los inorgánicos su fusión es menor a 500. Es menor a 500 grados centígrados. Su fusión es menor a 500 grados centígrados y su ebullición es menor a 1000 grados centígrados. ¿Ya? ¿Listo? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Hasta aquí nos vamos a quedar. Okay. Regresamos en el siguiente bloque para terminar
de explicar la diferencia que existe entre compuesto orgánico e inorgánico. ¿Listo?